Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer para que funcione el servidor es prepararlo. Bajo ese concepto, lo primero que hay que hacer es, una vez que ya tiene la IP, puedo obviamente agregarle una información extra que voy a necesitar. ¿Sí? En este caso voy a agregarle la IP, pero la del DNS. ¿Sí? Este servidor, una vez que sufra el proceso de convertirse en servidor de Active Directory o servidor de dominio, va también a convertirse mandatoriamente en servidor de DNS. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir en español es que este va a poder resolver los nombres que están asociados a las IPs y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí le agrego la misma dirección IP que tiene en la parte superior, es decir, su misma IP, porque este se va a convertir a la vez también en servidor de DNS. Ya lo vamos a ver en el proceso cómo obviamente se convierte en servidor de DNS y cómo se levanta el servicio. ¿Sí? Entonces le agrego la IP, ¿no es cierto? Y como DNS le pongo la misma IP del equipo. Ok, le acepto esto, le cierro acá y le cambio de una vez el nombre del servidor. El nombre del servidor, que obviamente suele estar, viene por default. Normalmente son nombres muy largos, lo que puede obviamente causar problemas para resolver dichos nombres. En cuyo caso lo que se hace es cambiar el nombre del server. Como usted ve, el nombre del server en este caso dice WinDX Lero Candelero. Entonces no nos sirve ese nombre y le vamos a abreviar. Le voy a poner una nomenclatura estándar que suele ser CRB, que indica que es un servidor, un guión medio y el rol. En este caso le voy a poner dominio. O puede ponerle DC o como usted quiera, ¿no? En muchos casos cuando hay árboles de servidores de dominio, porque yo puedo tener en realidad en mi infraestructura varios servidores de dominio en diferentes locaciones, o puedo tenerlo como un respaldo del primario, ¿sí? Entonces yo puedo crear este como primario y replicarme en un secundario. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la base de datos se replica al otro servidor. En el caso de que el uno falle, el otro entra a operar. Se parece al concepto de clusterización, es decir, de que hay dos equipos haciendo el mismo rol, ¿sí? ¿Para qué? Para generar redundancia de comunicación y de servicio. En este caso, pues voy a crear este nombre, el workgroup no le cambio, le dejo tal cual como está y le acepto. Esto me va a pedir que reinicie la computadora. Voy a reiniciarle ahora y vamos a esperar a que se vuelva a levantar, ¿de acuerdo? Lo que sí le voy a sugerir es que intente hacerlo usted solo esto, ¿no? Es en realidad importante que conceptualmente conozca cómo funciona. Esto es básico. Hoy en día es básico. Ok, voy a iniciar la máquina con el user de administrador. Creo que era algo así como Gustavo 1993 Morales. Ok. Seguramente utilice esa para el Facebook, ¿no? Solo, bueno, claro, sí está bien que lo aclares por si acaso alguien quiere hacerte ingeniería social. Ok, bueno, estamos listos para, en este caso recién estamos listos para crear o levantar el perfil del domain controller. En este caso voy al ejecutar y escribo el comando dcprom. Esto levanta los servicios de Active Directory o va a convertir a la máquina en un servidor de directorio activo
en cuyo caso pues obviamente se demora un momento. Es mejor en realidad hacerlo en 2008 o en 2012 porque ese proceso es muy simplificado en estos sistemas operativos, que en cambio en 2003 es un poco más tedioso, también se demora un poco más. El tiempo que se tome en levantar esto depende mucho de la RAM y del procesador del server, ¿no? ¿DC Prom o Pro? DC Promo. Promo. Sí, D de dedo, C de casa, ¿sí? Promo de promoción, R de Romero, O de oso, M de mamá y O de oso otra vez. ¿Ya? ¿Sí? Ese comando sirve para cualquier versión del sistema operativo. Vamos a esperarlo un rato. Ok, ahí está me dice lo que va a hacer el equipo. Ok, le digo que siguiente. Me dice que obviamente hay una compatibilidad de versiones anteriores con el 2008. Le digo que está bien. Ahora, aquí es donde existe una decisión que hay que tomar. Una es si existe un bosque existente, como ve usted en la parte superior, dice, puede crear un controlador de dominio con un bosque existente o un bosque nuevo. Eso quiere decir un bosque existente, que ya hay un servidor de dominio o varios servidores de dominios al cual yo quiero adjuntar. En ese caso, lo interesante es que cuando yo adjunto, la base de datos de los servidores de domain controller que existan se sincronizan, ¿sí? De manera automática. ¿De acuerdo? Ahora, como no existe ninguno, obviamente voy a escoger crear un dominio, ¿no es cierto?, en un nuevo bosque. Escojo esta opción y me dice cómo va a ser mi dominio. En este caso voy a escribir quinto.com. Lo registro como que fuera una dirección de internet. Escribo siguiente. Me dice que está comprobando el nuevo nombre. Está creando los controladores de NetBIOS. Me dice que el bosque puede funcionar a nivel del 2000. Eso quiere decir que puedo usar otros servidores que tengan versiones anteriores al 2008, ¿sí? 2003 o 2000 como tal, ¿sí? Le digo que está bien. Puedo obviamente dejarlo, no hacen daño que lo deje, ¿sí? Me dice aquí, en esta parte, me dice, seleccione las opciones adicionales. El primer controlador de dominio del bosque debe ser un servidor de catálogo global, no puede ser Se recomienda que instale un servidor de DNS. ¿Qué quiere decir? Que el rol que tiene que obviamente ejecutarse, además del domain controller, es de DNS. Entonces le digo que está bien. Me dice que si el equipo se asignará una IP automática. Le digo que no, que asignaré yo una. Le pongo que siguiente. No asignaré, le voy a poner que sí. Me va a decir que hay si deseo continuar. Eso es porque existen más controladores en la máquina, ¿sí? Me está diciendo, oye, ¿y a quién quieres asignarle? Y es porque hay más tarjetas de red, ¿de acuerdo? ¿Sí? Normalmente lo mejor para hacer esto y que no cree ningún tipo de conflicto es, si el servidor tiene más de una tarjeta de red, es desactivarlas previamente, ponerles desactivados y solo dejar a la tarjeta que va a ser la principal. Normalmente es la tarjeta que va conectada a la internet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí me dice dónde se va a escribir la base de datos, ¿sí? Me pide que escriba una contraseña para el controlador. Esta contraseña suele pedirme para restaurarla, más no para iniciar sesión. Password 1937. Me dice que no coinciden. Que debe ser compleja. Entonces le voy a poner, ya se copia. Le voy a poner clave 2014 con mayúscula la C. Eso atiende a una política de seguridad del propio servidor que implica que no ponga contraseñas fáciles. Así que no puede poner 1, 2, 3. ¿Sí? O hasta el 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son algunos bien pilas. Entonces ahí pongo así. Oye, se sale, estaba bien. ¿Ven? Estaba bien, dices tú. Ahí está escribiendo el DNS, ¿no? Está escribiendo el rol del DNS. Eso demora un momento. Después de esto, ya hay que llenar la base de datos, ¿sí? Con objetos. Ya vamos a ver cómo. Mientras tanto, revisa el chat. Cero chat.
Ya, espérate que se termine y te digo, ¿ya? Debe haber una carpeta que se llama Mis máquinas virtuales o virtual algo, y dentro de esa carpeta están las máquinas que tú hayas creado. Las extensiones creo que son BSD, creo que son. Sí, dependiendo del virtualizador, pero están, o si no suelen estar en los documentos, suelen estar obviamente en la raíz de la unidad C o dentro de archivos de programa. ¿Sí? Ya, ok, ya finalizó. Me pide que lo reinicie, voy a reiniciarlo de una vez.
¿Qué nombre le puse, dices? Quinto.com. Hay que esperar hasta que se levante. Se puede demorar más o menos dependiendo de la máquina. No, debería, ya mismo se debe poner. Vamos a ver cuánto tiempo más se demora. ¿Ah? No, gracias. Ya, ok, a ver, haga silencio por favor, otra vez. Vuelvo a iniciar la sesión y en este caso voy a crear la zona inversa del DNS. Aquí inicio con la clave que tenía anteriormente Gustavo, ¿no? El otro solo es para la emergencia del Active Directory. Va a empezar al escritorio, lo normal. Ok, creo que no hay nada más que se cargue. Ok, aquí hay una opción, aquí en herramientas administrativas, en donde me permite realizar la culminación de la configuración del DNS para que el DNS esté completo. Todo DNS, todo servidor de DNS, sin importar si es en Linux, si es en Windows o si es en cualquier otro, funciona básicamente con la misma mecánica. Un servidor DNS sirve para resolver los nombres en IPs y viceversa, las IPs en nombres. Entonces, bajo ese concepto, el servidor ya tiene el rol de DNS, pero le falta crear básicamente su zona inversa. Si usted nota acá, en la zona directa, en la parte de arriba, está el nombre del dominio que acabo de generar. Y acá, en cambio, hay una zona de búsqueda inversa. En esta zona de búsqueda inversa, doy clic derecho, coloco nueva zona con este puntero. Nueva zona, ok. Sale un pequeño asistente en donde me dice qué quieres hacer. Le digo que esta es una zona principal para DNS. Me pregunta si es que hay servidores de dominio que necesitan compatibilidad para 2000. Le digo que sí. Esto es importante porque me dice a qué control o qué pila quieres usar, IPv4 o IPv6. Como obviamente estoy usando IPv4, pues obviamente escojo IPv4. ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Sí, desde. Ya, ok. ¿Cómo te encuentras? Ya, ok. A ver, ya se levanta otra vez, ¿no es cierto? Ya está reiniciado. Voy a la opción de herramientas administrativas y escojo la opción que dice DNS. Voy a crear la parte inversa para que resuelvan nombres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí está la zona directa, que es la que acabo de escribir, que es la que dice quinto.com, que es la que escribimos cuando levantamos el Active Directory, ¿de acuerdo? La segunda, en cambio, dice la zona de búsqueda inversa. Esta es la que me permite, en cambio, cuando uso IPs, asociarlas con nombres. ¿Qué hago con esta? Le doy un clic derecho, ¿sí? Y pongo nueva zona. ¿Ok? Voy a siguiente, le digo que seleccione una zona principal. Me pregunta si es que quiero que tenga compatibilidad con versiones anteriores, le digo que está bien. Me dice qué tipo de pila de TCP/IP quieres usar, el IPv4 o el IPv6. Como yo tengo configurado IPv4, lo dejo por default la que tiene y me dice cuál es tu ID de red. Mi ID de red, los tres primeros octetos son 192.168.1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Como usted ve, acá está generándose la zona de búsqueda inversa que le está prácticamente dando la vuelta al IP. ¿Ok? Permitir actualizaciones automáticas, le digo que sí.
y finalizo. No hay ningún error, no hay ningún mensaje de advertencia ni nada por el estilo. Quiere decir que el servicio está ahora sí completo, el del servidor de DNS, ¿sí? Que colabora con el Active Directory. Ok, voy a crear ahora los usuarios, ¿sí? Y unidades organizativas dentro de los usuarios como tal. Voy a herramientas administrativas y busco la opción que dice usuarios y equipos de Active Directory, que está en la parte inferior del menú, ¿sí? En herramientas administrativas, usuarios y equipos de Active Directory. ¿Encontraron? Ok, en este yo ya tengo el dominio y mi servidor como tal. Y aquí yo puedo crearme una unidad organizativa. Despliego lo que dice quinto y estos son básicamente una serie de objetos que encuentro en el Active Directory, ¿sí? Estos son básicamente diferentes cosas que tiene el Active Directory, por ejemplo, el registro de computadoras, ¿sí? Los diferentes domain controllers que yo obviamente puedo tener, porque puedo tener varios, ¿sí? Y obviamente los usuarios. Aquí enlistados están todos los usuarios y los tipos de usuarios que están en el sistema operativo, en este caso en el Windows 2008. Esto es lo mismo que cuando nosotros creamos un usuario de tipo superusuario versus un usuario convencional, ¿sí? Son los niveles de permiso que obviamente tienen cada uno de ellos. Me voy entonces a la parte de arriba superior a quinto.com y busco en nuevo una unidad organizativa. ¿Para qué creo una unidad organizativa? La creo para crear varios grupos dentro de esta unidad. ¿Esto para qué me sirve? Para simplificar mis grupos de políticas. Ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, un grupo organizativo llamado gerentes, ¿sí? Y a esos gerentes les aplico ciertos niveles de políticas. A otros les tengo con el nombre, a lo mejor, operativos. Y a ellos puedo generarles otros grupos de políticas. Los usuarios son los que controla el Active Directory, no a las máquinas. Entonces mañana no importa si yo mañana voy a Guayaquil y firmo en un hardware que me dieron allá. O sea, es decir, me ingresé en sesión allá. La política me acompaña a donde yo vaya, ¿sí? Como tal, dentro de la unidad organizativa de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces en este caso voy a colocar un nombre que lo identifique. Le voy a poner prueba, ¿sí? Y simplemente lo voy a aceptar. Ok, dentro de prueba, como si ustedes ven, se acaba de crear. Aquí voy a crear en cambio dos usuarios. Aquí voy a crear el usuario, qué sé yo. ¿A quién le creo? A Fabricio le voy a crear. De aquí escribo Fabricio, ¿no es cierto? Su nombre y su apellido. Espinosa. ¿Ok? Ahí está bien escrito. Su username es F Espinosa. Para esto existen básicamente algunas maneras de declarar a los usuarios. Muchos utilizan el nombre y lo separan con punto. Fabricio.espinosa. Otros pueden en cambio usar el nombre. Fabricio ¿de acuerdo? O F Espinosa, que es normalmente como se usa para el inicio rápido de sesión. Este va a convertirse en el nombre de usuario de Fabricio en este caso. Aquí voy siguiente, me dice que le creo una contraseña a Fabricio. Le voy a escribir una contraseña. La contraseña que normalmente yo le escribo es una contraseña que, como yo soy el administrador, es para todos la misma. ¿Para qué? Para que la próxima vez que ellos inicien sesión tengan que cambiar. La contraseña no puedes saber el administrador, por más administrador que sea, porque en un proceso de auditoría, ¿no es cierto?, es totalmente orientado a los usuarios, de manera que la contraseña no puede estar compartida, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay sanciones para aquellas personas que comparten la contraseña, o como usted como administrador hace lo siguiente: le escribe una contraseña y para no tener líos, pues básicamente lo que hace es ponerle aquí, y le dice, el usuario no puede cambiar la contraseña y nunca caduca. Esa es una falta a la política de seguridad, ¿sí? Porque normalmente las contraseñas tienen un tiempo de vida útil, 45 días, ¿sí? Después de ese tiempo, el servidor le pide que usted renueve una contraseña, ¿sí? Para evitar obviamente cualquier riesgo de seguridad como tal. Entonces le dejo la opción, ¿sí? Si he escrito bien la contraseña y está dentro de la política, me deja guardarla, ¿sí? Le he creado entonces a Fabricio, voy a crear a alguien más. Voy a crear un nuevo usuario. Aquí voy a crear dos usuarios.
Y voy a crear, ¿a quién creamos? No sé, ya voy a crear a Gustavo, vamos a crearlo. A Gustavo, ¿no es cierto? Morales. Ay, perdón. Gustavo Morales, G. Morales. Ok. Va a ser un estándar emplear la primera letra del nombre y el apellido para hacer nosotros, o podemos hacerlo aquí de conocer el nombre, punto, apellido. Sí, es como tú quieras. Ahí ya no me importa. Puedes hacerlo como quieras. ¿Sí? Ok. Ahora, hasta ahí no hemos hecho nada más que crear un par de usuarios, que luego lo que vamos a hacer con el sistema operativo tipo XP es unirlo al dominio y luego vamos a firmar con esos usuarios y vamos a ver cómo interactúa el Active Directory versus obviamente los sistemas operativos de tipo cliente. Ok, hasta ahí entonces ya está listo y me voy al Windows XP, que este es mi servidor, o me ha dicho mi equipo al cual voy a controlar. Ok, aquí básicamente hago lo mismo, ¿no? Sí, le cambio la IP y le agrego, más bien dicho, la IP del DNS. Ahora, yo puedo hacer que el servidor que acabo de configurar también sea servidor de DHCP. De manera que esto podría estar en obtener una IP automática. El servidor le va a entregar todo el pool, IP, puerta de enlace, submáscara, DNS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para mi ejercicio, como no he levantado este rol en el servidor, me obligo a colocarla de manera manual. En este caso, esta es la dirección IP de mi servidor de Active Directory, que va a convertirse en servidor de DNS para este equipo de aquí. Of course, no hago nada más, me voy al botón inicio, le cambio el nombre y aquí le uno, ¿no es cierto? Mi PC, clic derecho, propiedades, voy a nombre de equipo y aquí cambio la opción en donde dice dominio. Aquí puedo cambiar el nombre de la computadora. Siempre es mejor cambiar el nombre de la computadora y colocarla con un nombre que corresponda al rol. Porque la gente suele irse, suele ser despedida, suele morirse y una serie de cosas. Entonces es mala idea conservar o registrar las computadoras con los nombres de los usuarios. ¿Sí? Lo ideal es usarlo con el rol que obviamente tiene. Se puede usar a sí mismo diferente nomenclatura. Si por ejemplo la computadora es de la agencia, uno puede poner agencia 1, contabilidad o contador o lo que sea. Es decir, identificativo obviamente al cargo. En este caso no le voy a tocar a la computadora de Gustavo porque es la de él. ¿Sí? Y aquí escribo en cambio el nombre del dominio, quinto.com. ¿Ok? Aquí me va a pedir, si esto ya me bota esta pantalla, quiere decir que el servidor se está comunicando con el equipo cliente, porque me está pidiendo que identifique mis credenciales, es decir, me está diciendo quién eres tú para unirte al dominio. Entonces yo le digo que soy el administrador para poder dar de alta y poder proseguir. Voy con el nombre administrador y escribo la clave del administrador. En este caso es Gustavo 1993 Morales, ¿no? Espero a que se registre el equipo del Active Directory. Me dice que ha sido exitoso y bienvenido al dominio. Le digo que si quiero reiniciar, le digo que sí, porque necesito firmar ahora con un user que esté en el Active Directory. Reiniciar equipo, le digo que sí. Goodbye. Ahora, en el equipo entonces, en el equipo va a existir dos cosas. Existe hoy en día el dominio que está controlado por el servidor, el de quinto.com, y hay el dominio local de la máquina. ¿Sí? Ahora, con el dominio quinto.com se va a crear un nuevo perfil. Entonces se va a crear un Documents and Setting, mis documentos, mi música, ¿no es cierto? Y todo obviamente en relación al perfil. Ese perfil va a quedar atado al Active Directory. Si en un momento determinado el Active Directory fenece, esos archivos, si los dejo de modo privado, no pueden ser abiertos porque están encriptados a nivel del directorio activo. Eso quiere decir que los documentos usted los verá en la computadora, pero hacerles doble clic, usted no va a poder ver sus documentos, porque están obviamente firmados a través del directorio activo. Eso sí es que obviamente les he puesto que los documentos sean privados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aceptar. Ahí está la máquina, cambia la pantalla de bienvenida, la máquina XP. ¿Sí? Y aquí está lo que les acabo de decir. Aquí está el nombre de la máquina o el dominio local de la máquina. ¿Sí? Como yo ya agregué dos usuarios, entonces voy a usar a E Espinosa o a F Espinosa, perdón.
F Espinosa, ahí está bien, sí, ¿no? Sí. Y voy a poner la clave que puse para Fabricio y voy a cambiar al conectarme. En este caso voy a usar el dominio de Quinto. Es el que está adjunto al server. Entonces me dice que tengo que cambiar la contraseña, que es la política que obviamente se estaba aplicando. Le digo que está bien y me pide que utilice una nueva clave. Entonces voy a escribir una nueva clave, veamos si es que esta me acepta. Clave, así mismo, 2000. Vamos a ver qué dice. Clave 2000, ¿ok? Si es que cumplo las políticas, la contraseña se ha cambiado con éxito, ¿ok? Y entonces ya entro a firmar dentro del servidor de dominio. Ahora, usted puede ver que no hay un aspecto muy distinto al que tenía. Ya vamos a ver en qué se diferencia como tal. Sí, primera de las cosas es que como yo estoy registrado como un usuario convencional en la base de datos del Active Directory del servidor, pues básicamente yo no puedo cambiar las configuraciones TCP/IP, por ejemplo. ¿Sí? Anteriormente, cuando estaba logueado como administrador local del equipo, pues obviamente podía manipularlas. En este caso, si yo trato de verles, ¿no es cierto?, voy a poder llegar hasta la parte de propiedades, pero no me permite entrar a los controladores. ¿Sí ven? Están deshabilitados. Eso es uno de los defectos más comunes que existe porque este usuario pertenece ya a un controlador de dominio, lo que obviamente implica que está controlado ¿por quién? Por el servidor. Entonces no tiene privilegios. Si yo quisiera hacer esto, tengo que firmar como administrador o elevar mi jerarquía de usuario en el servidor, ¿sí? Cambiar mi rol de usuario convencional a un usuario de tipo más avanzado y volver a iniciar sesión para que la política se me aplique como tal. Ok, bien, entonces veamos cómo funciona ahora en el caso del server. ¿Dónde estás? Ok. Vamos al server y vamos a crear una política grupal. ¿Sí? La política grupal es justamente un sistema de control de lo que uno puede hacer con la máquina. Es decir, permite y deniega cosas a los usuarios normalmente. Ejemplo, eso es parte de la base de datos del Active Directory, el grupo de políticas que se genera como tal. Voy a dar un ejemplo para que vean cómo funciona. Voy a inicio, voy a herramientas administrativas, busco una opción que dice la administración de directivas de grupo en la parte superior. Aquí me dice, ok, tienes tal bosque, tienes estos dominios, ¿sí? Me pongo en el dominio de Quinto, ¿sí? Aquí hay algunas políticas por default, por ejemplo, aquí está la política de la extensión de la clave, ¿sí? O de la complejidad de la clave, uno puede cambiarla desde aquí, si es que uno quiere, y permitir que la clave sea 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Que es una mala idea, pues es una mala idea, ¿sí? Pero es posible. Entonces estoy acá, ¿no es cierto? Voy a crear una política y voy a ver cómo le afecta, en este caso, esa política al Windows con XP, ¿de acuerdo? Doy clic derecho, pongo crear un grupo de políticas en este dominio y vincularlo aquí. Puedo obviamente vincular una existente que esté creada en otro servidor, es decir, puedo exportar las que están creadas en un servidor primario y traerlas obviamente al mío. Le pongo un nombre, otra vez voy a usar prueba, ¿sí? Le pongo aceptar, marco la política, le doy clic derecho, le pongo editar y aquí me da un acceso a las políticas grupales. Esto es muy parecido al GPDID. Aquellos que han utilizado el GPDID en cualquier sistema operativo, leas el 8, el 7, el XP o más anterior, el 2000, por ejemplo, uno podía crear políticas para desactivar funciones del sistema operativo, ocultar botones y una serie de cosas. Esto mismo hace esto, pero lo hace a nivel grupal. ¿Qué quiere decir? Que todos los usuarios que están registrados en el grupo de prueba se le aplicará la política. Entonces, por ejemplo, no pueden cambiar la configuración del escritorio. Entonces, todos los que están dentro del grupo de prueba del Active Directory se les va a aplicar. Así están en la conchinchina y hayan firmado en nuestro directorio activo. ¿Sí? Se replica para cualquier lugar como tal. Ok, voy a las configuraciones de usuario. Voy a la opción que dice directivas.
Vamos a las plantillas administrativas, panel de control, y le voy a decir que, prohibir el acceso al panel de control. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa va a ser la política. Es decir, que no puedan entrar a nada del panel de control. En este caso, al usuario le limito a que no pueda ver nada de las configuraciones, ni de impresoras, ni de cambio de hora, ni de fecha, ni de, ¿no es cierto?, ni de configuraciones de otro tipo, ni agregar ni quitar programas, es decir, ni nada. Puede usar la computadora como una máquina de escribir, ¿no es cierto? Y claro, la señorita secretaria o la señorita de la recepción, ¿necesitará la máquina para algo más? No, ¿sí? Debe obviamente editarse correctamente las políticas, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas cosas que se pueden hacer bajo este concepto. Por ejemplo, yo tengo una infraestructura de domain controller, ¿sí? Tengo ya un directorio activo creados los grupos del directorio activo, ¿sí? Es decir, aquí están creados prueba, por ejemplo, y dentro de prueba está F. Espinosa, está Gustavo, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera, ¿sí? Acá puedo tener un firewall, ya sea un firewall hardware, un NASA de Cisco o cualquier otro fabricante, o puede ser, por ejemplo, un TMG, que es una herramienta propia de firewall de Microsoft, ¿sí? Bajo este concepto yo puedo crear aquí políticas, es decir, creo aquí políticas de firewall. ¿De acuerdo? Sí, creo las políticas de firewall, y en vez de crear aquí usuarios, lo que hago es jalar el directorio activo del server. Y digo, ok, todos los que son prueba no tienen acceso a Facebook. ¿Sí? Y chao Facebook para todos estos pájaros. No importa en dónde firmen, no importa la máquina que tengan, no importa la IP que tenga esa máquina. ¿Sí? Mientras ellos sigan firmando como F. Espinosa o G. Morales, la política se aplicará y les irá acompañando a donde vaya. ¿Sí? Y es más, en el TMG yo puedo aplicar lo mismo para el teléfono. ¿Sí? Porque puedo coger la MAC address de Gustavo y asociarla a su user. ¿Sí? Y entonces en su teléfono tampoco tiene Facebook. ¿Sí? A menos de que él esté saliendo por su banda 3G. Pero mientras esté conectado por el firewall, que controla a través del Wi-Fi, pues le deniega. ¿Sí? Entonces, muchos servicios se atan al Active Directory. Mucho software se ata al Active Directory. Hoy lo normal es que cuando yo implemento o creo un software, ejemplo, creo un software N, en vez de crear usuarios de aquí, es decir, crear un N número de usuarios, porque puede haber una empresa que tiene 500 usuarios, y entonces comienza a ingresar 500 usuarios. ¿Sí? Es complicado, pues, ¿no es cierto? Es un trabajo complicado. Por ejemplo, alguna vez la gente de aquí me decía, oye, ¿cómo ingreso al Active Directory 5,000 alumnos? ¿Tienes un archivo de Excel? Sí. ¿Tienen las cédulas? Sí. ¿Tienen los nombres? Sí. Entonces se puede jalar. ¿Por qué? Porque el Active Directory es una base de datos. ¿Sí? Conceptualmente es una base de datos que funciona como cualquier otra base de datos hecha en otra herramienta. ¿Sí? Se puede obviamente agregar automáticamente. ¿Sí? Entonces, bajo ese mismo concepto se puede hacer eso. Es decir, las empresas lo que hacen es generan una consulta a la SAM del Active Directory y lo sincronizan. Entonces, ¿qué? Los usuarios se pasan al sistema. ¿Sí? Y puede ir todavía mucho más allá. Si los roles están bien creados acá, ¿sí? Se pueden ir con los roles de aquí. Heredar los roles que tienen acá los usuarios, es decir, usuario convencional, usuario avanzado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De acuerdo, bueno, entonces bajo este concepto voy a prohibir el acceso. Voy a darle doble clic y en vez de no configurada voy a poner habilitada, aplico y acepto. Voy a la máquina de XP, voy a cerrar la sesión para que se refresque la política, ya que se va a refrescar una vez que vuelva a firmar al servidor. En este caso, chuta, ¿qué clave le puse? Ya no me acuerdo. Clave 2000 creo que era. Sí, ahí está. Ahí está, ¿no es cierto? Se acaba de levantar. Voy a buscar el panel de control y, oh, no vale. Sí. La operación ha sido cancelada debido a restricciones específicas a este equipo. Póngase en contacto con el administrador del sistema.
¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Eso era, ¿sí? Había una restricción en el servidor que dice eso, ¿sí? Entonces, conceptualmente hablando, este domain controller se convierte justamente en lo que dice su nombre, un controlador de dominio. ¿Para quién? Para los equipos de tipo cliente y usuarios como tal, ¿sí? Ahora, eso también le convierte ¿en qué? Le convierte también en un sistema core de negocio, ¿sí? Porque si yo tengo atado otros sistemas a este, o tengo otras unidades que son dependientes del directorio activo, entonces si se friega, me friego, ¿sí? Entonces, para eso existe obviamente una necesidad de levantar roles. Ahora, hasta esta parte le voy a dar. Lo siguiente es el trabajo vuestro como tal. Para levantar las copias de seguridad, en el caso del 2008 server, las copias de seguridad no vienen levantadas como en otros sistemas operativos anteriores y hay que levantarlos. En ese caso, normalmente usted puede abrirlo aquí en administración de servidor. En administrador de servidor hay una serie de funciones, ¿sí? Y roles que se pueden ir agregando. Aquí tengo características como tal de los servicios y obviamente puedo agregar las características. Aquí básicamente existen una serie de características y aquí ahí está esta opción, ¿sí ve? Características de copia de seguridad, ¿sí ve? Doy aquí un clic, pero debo asegurarme que las herramientas de líneas de comando también se levante. ¿Sí? ¿Para qué? Porque no hay cómo hacer de modo visual el backup del Active Directory. ¿Eso qué quiere decir? Que toca escribir líneas de comando para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si le agrego solo las características de copia de seguridad, sin la opción de herramientas de línea de comando, no puedo hacer el respaldo del Active Directory. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es su misión? La misión es básicamente replicar lo que acabo de hacer, ¿sí? Crear obviamente un par de políticas, crear un par de usuarios, ¿no es cierto? Y básicamente realizar una copia de seguridad. En este caso, lo siguiente que toca hacer es poner siguiente, ¿no? Y habilitar el servicio. Ahora, ese ya es vuestro trabajo. Ahora, para comprobar la integridad de la copia de seguridad, usted va a hacer lo siguiente. Por ejemplo, crea dos usuarios aquí. Aquí está Fabricio, ¿no es cierto? Y Gustavo. Crea dos usuarios en el Active Directory. ¿De acuerdo? Hace el proceso de copia de seguridad. ¿Sí? Lo documenta, le dice, ok, esta copia de seguridad dice de 2014, agosto 27 a las 13 horas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya le saca el backup, ¿no es cierto? Lo aísla, hace el procedimiento del backup, lo saca de la máquina y posteriormente, ¿no es cierto?, crea un usuario más. Se crea un usuario X. Ahí pone a María, lo que usted quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, una vez creado, hace la restauración, el proceso de restauración del domain controller, ¿no es cierto? Y tiene que restaurarse solo hasta los dos usuarios. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber que la integridad de la restauración es efectiva y saber que en realidad la copia de seguridad funcionó. ¿Sí me explico? Sí, o puede hacerlo contrario. Coge a los dos, borra uno, o sea, coge a los dos, ¿no es cierto? Sí, hace la copia de seguridad, borra uno y lo restaura. ¿Qué tiene que hacer? Levantar a los dos. ¿Cómo vamos a trabajar la cliente para hacer esta simulación o simplemente restauramos y automáticamente su Hay que eliminar la semana, imagino. Ya, esa es la parte que tienen que investigar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y sobre eso escribir el proceso. La documentación la vamos a ir a compartir en pantalla de nuestra máquina. Claro, tiene que quedar como un manual de usuario de procesos, ¿no? Tiene que quedar como un manual de usuario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que aquí tiene que guardar los servicios. Ok, ¿preguntas? Estaba fácil, ¿no?
tengo una clase. Es como todo de esa maquinarita. A ver, ¿qué pregunta tienes?